Ejemplo número 3 que se les hace en clases. Una carga eléctrica K positiva está distribuida uniformemente a lo largo del eje Y, desde menos A hasta A. Calcule el campo eléctrico en un punto B sobre el eje X a una distancia sobre el origen. Entonces, primero, planteemos y digamos que esta es nuestra distribución. Voy a poner un plano cartesiano. Ups, no. Y vamos a decir que, por ejemplo, otro color. De hecho, de una vez, vista, tamaño del papel, lo vamos a poner mejor en modo automático, porque este ejemplo sí me va a tomar bastante tiempo. Entonces, pongo un plano cartesiano acá. Esto es Y y esto es X. Yo sé que esto, dibujar, tiene una carga K positiva. Y ahora me dicen que tome un punto en el eje X, o sea, un punto acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues simplemente tomo un diferencial de carga, un segmento de carga, por ejemplo este. Esto va a ser mi dq. Y bueno, voy a calcular el campo eléctrico de ese diferencial de carga y luego voy a hacer la suma mediante integral. Ahora, recuerden que esto es A y esto es menos A. En otras palabras, los límites de la integral van a ser desde menos A hasta A, dado este marco de referencia que lo pusimos acá por la mitad. Ustedes pudieron haber puesto el marco de referencia acá y se han integrado desde 0 hasta A, pero eso es algo arbitrario, eso ustedes lo definen. Entonces, si este es mi diferencial de carga, si yo quiero calcular el punto P, yo sé que tengo que trazar una distancia entre el diferencial de carga y el punto donde voy a calcular el campo eléctrico, esto es P. Entonces yo sé que tengo una coordenada Y y una coordenada X. Esto es X. Y esto es Y. Ahora, lo más importante, hagan el dibujo, entender el campo eléctrico. ¿Cómo creen que sea el campo eléctrico? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia afuera. Hacia afuera. Entonces vean que ya hice la línea R. Entonces el campo eléctrico va a ir hacia afuera. Eso es llamar diferencial de campo eléctrico porque todavía no lo he integrado. Entonces, claro, se dan cuenta que en ese sistema de coordenadas, el campo eléctrico va a tener una componente en X, esta, de X, y una componente en Y hacia abajo, de Y. Vean que eso es como si fuera como si fueran vectores. Por ejemplo, si yo tengo el plano cartesiano así, Y positivo, X positivo, X positivo, X negativo, Y negativo. Vean que por la forma de esa flecha, el campo eléctrico más bien debería estar en el cuarto cuadrante. Si yo pusiera un marco de referencia en el punto P, el campo eléctrico estaría en el cuarto cuadrante. Es decir, la componente X de X calza con X positivo. En otras palabras, de X es positiva, pero la componente en Y es negativa. Porque vean que va hacia abajo, o mejor dicho, calza con Y negativo. El cuarto cuadrante es donde los vectores son, la componente X de los vectores es positiva y la componente Y de los vectores es negativa. Ahora, vean que aquí se forma un ángulo. A este ángulo le voy a llamar alfa.
Entonces, bueno, yo sé que el campo eléctrico, ojo, lo voy a hacer por magnitud. Es decir, no voy a tomar en cuenta el ero techito. El campo eléctrico en magnitud es, bueno, el diferencial de campo eléctrico en magnitud es 1 entre 4pi epsilon 0 por dq entre r cuadrado. Claramente yo esto, si lo integro, me daría esto. Ven, lo estoy haciendo a punta de magnitudes, no he puesto el unitario. Ahora, vean que como todo en física vieja confiable, los vectores forman siempre 90 grados entre sus componentes. Entonces, si yo aplico seno de alfa, seno de alfa es el opuesto en este caso se llama componente en Y del campo eléctrico entre la hipotenusa. La hipotenusa es la magnitud del campo eléctrico, el tamaño de la flecha. Vectores, física 1. Entonces, si yo despejo el campo eléctrico, bueno, si yo despejo la componente en Y del campo eléctrico, me queda aquí E por seno de alfa es la componente en Y del campo eléctrico. Y si luego yo aplico coseno de alfa, es cateto adyacente. El cateto adyacente es la componente en X del campo eléctrico entre la magnitud del campo eléctrico, la hipotenusa. Entonces me queda aquí E por coseno de alfa es simplemente dEx, donde diferencial EX es simplemente que no he integrado. Y listo, pero no es nada del otro mundo, simplemente que todavía no he integrado. Listo. Lo siguiente que vamos a hacer es esto. Ojo, geometría. Vean que este ángulo es este mismo alfa. Entonces también puedo expresar ese alfa en términos de Y y X. Entonces yo puedo aplicar 2. Coseno de alfa es cateto adyacente. Cateto adyacente en este caso es X. Entre hipotenusa, y la hipotenusa es la distancia entre el diferencial de carga y el punto donde estoy calculando el campo eléctrico, P, o sea, R. En otras palabras, también puedo aplicar seno alfa. Seno alfa en este caso sería Y entre R. Ok, ¿cómo vamos por acá, chicos, chicas? ¿Qué tal con la parte geométrica?